Queridos telespectadores de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 61, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy de nuevo tenemos con nosotros aquí a un poeta, escritor de joda, afincado en Granada, como es Juan Bautista Serrano. Hola, Juan Bautista. Hola, ¿qué hay, Manuel? Bueno, pues les voy a decir el tema de esta reunión con Juan Bautista. Es para presentar su poemario Caminar Vereda, que nuestro autor ha publicado, y además ha publicado numerosas obras, además de esta que hoy vamos a presentar, que es un poemario. Ha hecho también géneros de novela, ensayo y varias obras de poesía. Y les voy a leer aquí una reseña de su libro, que dicen que Juan Bautista Serrano Cueva es licenciado en Filosofía y Letras, además de poeta. Escribió para varias revistas literarias como Al-Ándalus y Faro 2000. Fue miembro de los grupos poéticos Abderrahmanes y Aldebarán, así como del Ateneo Guadalquivir, y participó en Poetas en el Aula. Ha formado parte de la tertulia del Salón de Independientes, junto a Gregorio Morales, Enrique Morón, Fernando de Villena, Juan Jesús León, Francisco Gil, Cravioto, Nono Carrillo, Enrique Martín Pardo, José Antonio López Nebot, Rafael Casares, Celia Correa, Mario Blázquez, Miguel Ángel Ruiz y muchos otros. De sus principales obras que ha publicado tenemos Una historia y un final, que es novela, Versos encontrados, nuevos versos, este es un poemario, Antes de, después de poesía, Monaguillos, novela, en la cual rememora algunos hechos de la posguerra civil española, Años de blanca amistad, novela, cuya portada ilustra el gran pintor Manuel Portillo López, Saulo de Jerusalén, aunque es novela, pero es realmente más ensayo, muy interesante, Sueños nada más, poesía, Reyes Nobles y Damas, novela, Horriblemente hermoso y 17 velas, poesía. Y no sé si alguna obra más me habré dejado en el tintero. Sí, Vela al viento y Caminar Vereda. Bueno, pues Vela al viento, que es esta que tenemos aquí, que también la publicó en su día. Bueno, pues en primer lugar, dinos, Juan Bautista, ¿qué te llevó a Caminar Vereda? ¿En qué momento de tu vida te encontrabas cuando te inspiraste para escribir esto? Y, en fin, ¿qué es lo que te induce a decir, bueno, tengo que publicar un poemario, o cómo lo haces? En realidad yo no tengo compromiso con nadie, yo puedo publicar cuando viene bien. O sea, no tengo un editor o un distribuidor que me diga cada 3 meses o cada 6 o cada 3 años tienes que publicar, no. Los tiempos te los marcas. Me marco yo, pues como voy por libre, como tú sabes, sí. También conoces mi vida, porque somos amigos de hace muchísimos años, sí. Y sabes que he tenido varios episodios, también funestos, no decir raros. Entonces, con el primer episodio raro surgió Sueños nada más, que es un libro muy bonito, que tú lo sabes. Sí, la verdad que es precioso. Hace ya tiempo. Cuando si queréis superado... Si te parece, para que vayan cogiendo los oyentes, los telespectadores, un poco, ¿por qué no leemos un poema de Sueños de cada libro que... Bueno, es que lo tenía como para después, porque... Bueno, hazlo como quieras entonces. En realidad, como tú sabes que a mí me gusta últimamente escribir poesía libre, sí. Aquí hay de todo. Entonces tenía previsto... Poesía metrificada y sí, poesía libre. Leer un soneto que tú sabes, porque sí. Lo has hecho también muy bien, que es lo más en poesía medida y rimada. Sí, sí. Como decía, esto fue un episodio que quería acabado, pero cuando quería acabado me viene otro problema y surge 17 velas. Tú sabes que tiene un tela. problema con tela, ¿no? Trágico, diría yo. Sí. Cuando creí que iba acabado este episodio de mi vida,
nace ver al viento. Ver al viento. Como una especie de hecho. Hay que ver lo que es todo lo que tiene que hacer el devenir de la vida. De la vida. Algunas personas pasan y no les pasa nada, y otras personas sin buscárselo, o le aparecen los escollos y te va dando la vida por todos lados. Aquí ya creí que había acabado la catarsis. Entonces, una vez acabado la catarsis, con esos 3 episodios negros, sí, entonces nace Caminar Veredas. Digamos, es como un salir a la luz, ¿no? Sí, es como yo ya sé cuál es el camino, o creo que sé cuál es mi camino. Ya los otros caminos se dan por acabados. Y vamos a empezar otra vez. Cuando te enfrentas, digamos, a tu primera adversidad, de alguna manera, eso te da una sacudida y te hace que reflexiones sobre la vida. Sí, pero a veces no llegas hasta el límite, llegas hasta aquí. Y cuando crees que tú estás superado, te das cuenta de que no, que pueden venirte, porque voy entrando más palos, como me ha pasado a mí. ¿Ventajas? Pues sí, que como yo, que tú lo sabes bien, no soy un poeta de método, soy un poeta de inspiración. Sí. Pues me inspira tanto más los hechos negativos de mi vida que los positivos. Entonces ese cúmulo de hechos negativos me han hecho producir estos libros. Pero además eso a ti te tiene que inspirar una gran reflexión, porque tú, además de maestro que eres, trabajar en la enseñanza, eres licenciado en Filosofía y Letras, por tanto tienes, digamos, las herramientas, ¿no?, de alguna manera para filosofar. Tú entonces, sabes, debido a las características de tu vida, ¿qué conclusiones has sacado de tu devenir? Es un poco volver a lo que ya hemos hablado una vez. A mí la poesía de Antonio Machado me encanta, pero hay un poema que, con permiso, sí, que quiere matizar, va aquí incluido, y es volver un poco a nuestros ancestros, lo que ellos llamaban el sino. Tú tienes un camino, y cada vez que echas un paso fuera, te dice la vida, no. Tu sino te manda, ¿no? Vuelve al camino y sigue para adelante, a lo que salga. Y yo cada vez que me he querido salir de mi camino, o del camino que yo creías que tenías que seguir, claro, he dado un tropezón, y algunos muy, muy grandes. Lee un poema de Caminar Veredas que de alguna manera sea significativo en tu nueva etapa. Este voy a dejar para el final. Lo titulé 27 años, que es una fecha real. Una fecha clave. Era posible morir en tus brazos. El viento de costado y los afectos en las nubes. ¿Por qué no viste que el río bajaba, creció y te arrastraría la corriente? Vuelves del agua a la orilla. El frío te guía y eso te condenará. La noche de ver a tu plan. Al azul luna nos engaña. Muere en silencio el amor, el de tu voz. Del amar en silencio. De sombras al verbo ajena, la noche fiera se iluminó. Muy bonito. Pues yo te voy a leer uno de tu libro, Caminar Veredas, también, que me ha gustado, que es Debes cuestionarte. Quizás este está basado un poco en tu experiencia, ¿no? Sí. Dice así: cuando el cuerpo está vivo pero intuye que se te muere el alma, cuando las pupilas están secas y el viento trae en gotas de lluvia lágrimas, cuando tienes lanza y yelmo, mas no encuentras molinos, sino gigantes, cuando la decepción es tu presente,
y el fracaso tu pasado, el camino que has labrado cuando riegas un sueño que no es, más que un deseo de la nada, quieres soñar tu sueño. Quizás aquí está un poquillo decepcionado, ¿no? No, estoy reflexionando y me he dado cuenta que a veces vemos oasis donde no hay oasis, nada más que desierto y desierto y desierto, o simplemente vemos molinos donde no los hay. Una pregunta que te hago, Juan Bautista. Hay muchas personas que no tienen la cualidad de sentir lo que siente un poeta, ni tienen, digamos, la habilidad para escribir versos, porque de alguna manera la poesía, y en tu caso tu poesía, te ha servido también para canalizar las adversidades que has sufrido. Quizá eso ha hecho que no cayera, digamos, en una situación emocional mala, ¿no? Sí. Porque de alguna manera la poesía al poeta le sirve en situaciones difíciles como un tratamiento psicológico. Sí, yo te he dicho antes que te puede servir como una catarsis personal. Tú fíjate, porque lo has leído todos mis libros, que en realidad yo no intento hacer una poesía de mis sentimientos, de mis cosas, de lo que me ha pasado en la vida, sí, de mi historia, no. Intento universalizar aquello que es común en todos los seres humanos. Yo tengo que darle mi toque porque soy yo el que en ese momento siente y en ese momento está escribiendo. Y pretendo reflejar sentimientos muy humanos, cosas que les pasan a cualquiera, o lo han pasado o lo pueden pasar, dándole mi toque y abriéndolo a cualquier lector, para que si le ha pasado se sienta reflejado, sí, y si no le ha pasado que esté atento. En situación de personas que hayan vivido, digamos, emociones parecidas o situaciones muy similares, de desengaños amorosos, de dificultades en la vida de todo tipo. De todo tipo. O muchas veces coincide mucho con lo que está escribiendo el poeta. Entonces, de alguna manera, también le sirve como bálsamo, claro, a esa persona, claro, que aunque no ha escrito esos versos, pero los vive como suyo porque ha pasado por una situación muy parecida. Entonces, lo que intento es que sea como una especie de reflejo, de espejo y de bálsamo, como tú dices, porque al universalizar un momento de tu vida, a ese otro que ha pasado por ahí, pues entiendo que le reconforte, porque de alguna forma reparte este sentimiento que puede ser doloroso, pero bueno, son sentimientos, la vida no son todo y digamos flores. Que esta es la poesía más humana, la que de alguna manera en el devenir de la vida, que a una persona le van sucediendo cosas y al poeta le suceden cosas y entonces lo refleja. Entonces esa no es una poesía de encargo, es una poesía que te la piden tus genes, ¿verdad? Tus genes te piden que escribas, que manifiestes eso de alguna manera para desahogarte o para sublimarte o para decir que esto me ha pasado y lo siento de esta manera. Y si a alguien le sirve, ahí está. Claro, y a la vez pensar que se sale de todo, no hay ningún problema. A todos nos pasan cosas y todos debemos de intentar salir de esas cosas. A veces el poeta, consciente o inconscientemente, se pone por encima, o sea, se deshumaniza en el sentido de que sus sentimientos normales de cualquier persona, o no los exterioriza en forma de verso, o simplemente, como no pienso en ellos, no voy a pasar por ellos ni puedo pasar por ellos. No, en mi opinión no. Sí. ¿Qué es la poesía? Medir, rimar y hacer sonetos y colocarte por encima de lo que sería la media, no. La poesía es otra cosa. Sí, por supuesto. Yo he tenido siempre claro que eso no es la poesía, porque ¿cuántas veces tú o yo no nos hemos encontrado por ahí con poetas y con poemas donde hay una metrificación perfecta
una rima perfecta, pero están vacíos de alma. No te dicen nada. Entonces, no te comunican nada. Y muchas veces tienen rima perfecta, metrificación perfecta, pero es una adulación al poder, digamos que es un pelota del poder. Pero contenido humano y real profundo no tiene ninguno. Es lo que te iba a decir antes cuando me has dicho que te leyera. Te voy a leer un soneto, sí. No porque yo tenga que demostrar a nadie que se compone sonetos, sino porque si viene a cuento, pues se mide, se rima, y si no viene a cuento, yo no voy a encorsetar mi poesía. Ni tu pensamiento. Tengo que dejarla libre y que llegue hasta donde tenga que llegar. Claro. Que hay gente que cree que es fácil la poesía libre, tú sabes que no. No, porque donde no está si no, el metro y la rima tiene que estar el sentimiento, la sensibilidad, claro, que el lector se enganche, tiene que tener sensibilidad, que le comunique algo. Sensibilidad, rima, sentimiento, mensaje. Porque si no se enganche, claro. Como tú dices, el lector estás tirando las cosas al suelo. El último poema de Sueño nada más. Sueño nada más. Que hace ya 10 años. Es un soneto. O sea que si me pongo a hacerlo, claro que lo hago, pero ya me limito. Sí. Porque al fin y al cabo la poesía clásica es medir, rimar, encorsetar. Llegó el día, era el título. Perdida la noche, llegará ese día con jardines de agua, mirto y arrayán, en el que riachuelos y viento estarán cantando en mi oído dulce melodía. Y deambularán las nubes vacías. No existe tormenta, hielo ni huracán, tan solo una brisa, como buen guardián de esa apariencia por siempre bardía. Un camino abierto, claro y despejado, de lajas de piedra y mil inmundicias, y bajo el abrigo de mi fiel tejado, veré cómo nace, sin brujas ni alicias, una tierra fértil que ofrezca caricias cuando pise firme su suelo mojado. Precioso. Es un soneto. Precioso. Pero el mensaje está ahí. Quizás si lo hubiera hecho en verso libre, pues no quedaría peor. Claro. Pero bueno. Porque una pregunta que te hago como poeta, filósofo que eres también, en un inicio, ¿cuál es el motivo que se impulsa, que esto mayormente creo que lo impulsa la academia, a la metrificación de los versos? ¿Es una necesidad de la poesía, la metrificación, o digamos, es una encorsetación de los sistemas académicos para decir, yo creo que solo le vamos a dar el calificativo de poeta al que sepa metrificar? Firmado y medido. Creo que va por ahí la cosa. Tú recuerdas que desde el primer libro que compuse, ¿te acuerdas de aquel poema que decía: viento que llegas a mí, viento de otoño en abril? En abril, sí, sí. Si te das cuenta, yo ya estaba leyendo poesía andalusí. Sí. Y se nota. Que al fin y al cabo... Claro, eso es otra cosa que ahora... ¿Qué es una jarcha? Una jarcha es un estribillo de una guasaja. Sí, que se repite. Que se repite. Entonces, si te acuerdas de aquello, sí, y más que tengo por aquí, yo intento no copiar, no. Intento que me sirva de guía, bueno, es que dentro de mi poesía libre, que me inspire ese camino y a veces lo consigo. Es que realmente en Andalucía, quien se mete profundamente en la cultura popular del pueblo, que también ha investigado un poco a nuestros poetas, o sea, digamos que como la conexión andalusí, el sentimiento andalusí y el poder tras la invasión de Andalucía no se pudo cortar, nos quitaron el árabe andalusí, nos dijeron que hablábamos mal con la lengua romance o andaluza que hablábamos, pero el sentimiento poético no lo pudieron quitar. Y generalmente todos los poetas, de los cuales Federico García Lorca es uno de los más grandes exponentes, pues las mismas imágenes, el mismo sentimiento con que escribían los poetas andalusíes,
pues lo ha reflejado en su poesía. Pero tú recuerdas que cuando llega aquí la poesía de cultura árabe, que no es árabe sino de cultura árabe, la casida, ¿te acuerdas? Sí. Una poesía más bien culta. Cuando en Europa eso de la literatura no existía, en la Edad Media, del siglo VII en adelante, está en la casida. El andaluz que hace no copia aquella poesía, sino que hace su poesía sin dejar de perder aquello. Claro. Y pasamos desde la Muasaja, pasamos al Cejer, que ya era una poesía hecha, no incurta, como se hace ahora cuando se intenta hacer poesía para cantar o para bailar, una poesía culta, Cejer, que se acompaña de instrumentos. Te hablo de que lo he leído, claro, y se tiene que notar por algún lado la influencia. Que no me hayas leído la traducción de poema andalusí. No, pero digo, te hablo por ejemplo de Imaz, el Peña de la Paloma, exquisitísimo. Te hablo de la Mutamí, te hablo de Izaidún, que tuvo aquel romance con la princesa y todo aquello. Claro que lo he leído, y claro que por algún lado aparecerá algo que recuerde a alguien aquello. Pero es que en Andalucía... O en Granada la poetisa es que en Andalucía no se puede obviar que estuvieron aquí 8 años de cultura árabe. Y la cultura también, en la cultura también va englobada la poesía, ¿no? Te corrijo, de cultura andalusí. Bueno, perdón, me he ido. Pero yo lo único que queda me queda es el que tú no tengas ningún problema para expresar tus sentimientos en el concepto, y que hay poesía en el un estribillo que queda bonito, como si fuera una jarcha. Los poemas que ha recogido, como te decía antes, Emilio García Gómez, en el libro de la bandera del estandarte de los campeones, que lástima que no me lo haya podido traer, pero en todo ello es un canto a la naturaleza, a la contemplación de las estrellas, al remanso de jardines donde los amantes se arrullan. Es un canto, en definitiva, a la vida. Yo creo que lo que refleja mucho la poesía andalusí es un canto a la vida, sin prohibiciones de ninguna clase, porque aún con un estado o aparentemente musulmán como era el andalusí, que permitía por supuesto la libertad a cristianos, judíos, incluso a ateos, o sin embargo hay un mensaje general, creo yo, a la vida. Porque lo mismo que en esta cultura ahora mismo que sufrimos, cuando tú pones la radio, pones la televisión o pones cualquier cosa, ¿qué es lo que aparece? Muerte, muerte, muerte. Los videojuegos de los niños, a ver quién mata más. Matar. A películas horrorosas, si hacen de ciencia ficción, de matar. ¿Qué canto hay aquí a la vida, en los medios de comunicación? Pues es el que hacían los poetas andalusíes, a la vida y a la libertad. Y bebían vino y vamos, y no había las represiones tan tremendas que tenemos en la sociedad actual, de todo tipo. Tenía una mente mucho más abierta, por supuesto, y eso, y la belleza, contemplar la belleza en cualquiera de sus formas, eso era elemental. Por eso, analizando esa época, daba un salto o un paso por cualquier lado y te aparecían los poetas a docenas. Además, es una corriente que además eran los cronistas de la época. Una corriente que solían ser cronistas y gente de mucha cultura, no solamente intelectuales, eran buenos políticos, buenos filósofos, eran muy buena gente. Que es lo que el otro día hablábamos y que siempre es muy socorrido. Es que cuando llega Cisneros y compañía, creen que con quemar los libros se ha quemado la cultura andalusí, y no. Ha estado ahí un poco sujeta, un poco atada. Ahí estaban las personas que han guardado el sentimiento. Pero claro. Y luego de golpe sale un Alto Aguirre, sale un Cernuda, sale un Alberti, sale un Lorca, claro, normal. Si es que eso está ahí. Claro, lo ha variado el ambiente. Claro, como eso digo yo, es como si fuera un elemento más del ambiente, pero bueno. Bueno, sí, hay gente que no lo entiende. Con tu permiso de caminar vereda, voy a leer otro poema dedicado al mes de mayo que hace aquí, que me parece también muy bonito. Dice: no eran nada más el llorar de estrellas, mis viejos paganos soles,
el cielo mimando al mar, el abrazo del viento, transgresor y alocado, de consolar platónico, para almas que se encuentran, eran además sí luces y estrellas, bugambillas y astros, brisa temprana, verdor y mar, feria y viento, manos enlazadas y locura, horas cortas e intensas, gozo merecido. Es un ejemplo de canto a la naturaleza. Y canto Total. también a la naturaleza. Cuando dice aquí, por ejemplo, esto de luces y estrellas, bugambillas y astros. La luz, el cosmos, los astros y la naturaleza, la bugambilla. Ahí va. Esto es puro sentimiento de la lírica andalusí. Claro, y digo, habrá algunos de esos versos, incluso estrofas, que recuerden a otros de estos autores que han sido constituidos en Andalucía, pero es que es normal. Así que lo que inspira al poeta andaluz, creo, en mi opinión, es el ambiente, y el ambiente, con excepciones, no ha cambiado del siglo VII al siglo XXI. Claro, tenemos un clima maravilloso. La luz, o mucha los luz. olores, las flores. Precisamente las personas que vienen del norte de España, aquí a Andalucía, lo que les llama más la atención de momento es la luz que tiene Andalucía. Y luego, pues, la naturaleza, el verdor, los ríos, el clima tan bueno. Entonces, esa situación, que es una situación real, en el tiempo andalusí y en el tiempo andaluz de ahora, es muy similar. Entonces, eso, junto con las lecturas que hemos hecho de nuestros poetas antiguos y demás, pues te sale una poesía que, aun sin pretenderlo, tiene ahí la inspiración y el ejemplo. Es idéntica. Basta sí. con ponerte a escribir. Por supuesto. Esto es así de fácil. ¿Qué dirías tú a los poetas estos que, bueno, por llamarlos de alguna manera, pero que están al servicio del poder establecido? Es que no me quiero, pues si me escapa algún nombre, no quiero meterme muy sin decir nombre, por supuesto. Pero tú sabes y conoces y has estado con poetas que han estado, por la redundancia, a la sombra del poder. Y claro, sí, es verdad que tienen muchas ventajas. Bien salen en financiado, radio, salen en televisión, en les editan, les distribuyen, les premian, les preparan, les llevan para acá y para allá, sí, con todo pagado, para hacer la corte. Sí. Bueno, y yo me pregunto, ¿y la dignidad? ¿Dónde queda la dignidad? Porque a ti te han ofrecido estar en ese grupo, claro. Y a mí también. Y tú dices, bueno, ¿de verdad que vale la pena? No. O sea, que la dignidad, como no cotiza en bolsa, no hay que tenerla en cuenta. Eso es lo más elemental del ser humano. Como humano, tu dignidad. La dignidad y la coherencia. El otro día estábamos aquí la coherencia. En una entrevista con nuestro amigo Felipe Serrano, hablando de la dignidad y la coherencia, y una de las cosas que decía es que el discurso tiene que casar con los hechos. Tú no puedes hacer un discurso y luego bajo cuerda hacer otro hecho. Entonces, sí, te podrán, al poeta al servicio del poder le podrán dar muchas prebendas, pero luego el mensaje no da ningún mensaje. Es un mensaje al servicio del poder, total. Es un mensaje vacío, carente de sentimientos, disfrazado. Ahora eso sí, adornado de floritura y de retórica. Ya digo. Que lo ponen por las nubes. Ya digo. Qué poeta, qué tal, ¿no? Ya digo. Pero sin embargo, nada. Un poeta sin dignidad es un poeta sin alma. Podrá escribir poemas muy rimados, muy medidos, muy pomposos, pero al poco se dará cuenta él, si quiere, y los demás, si quieren, de que es un poeta y un poema vacío, no tiene alma, no trasciende. La gente lo lee pues porque sí, porque la poesía se lee, pero no hay nada en esos poemas que a ti te hagan identificarte con ese poeta en ningún momento, porque no hay alma. Es que realmente, el otro día hablando con una amiga me decía que, bueno, esta persona es poeta, como diciendo, y es que realmente
Hoy cualquiera cree que es poeta, escribe unos renglones, pero es que la poesía no es solamente el sentimiento ese captado de la realidad, pero también es el compromiso, el saber dar el do de pecho y no renunciar a la verdad y a la honradez. Porque tú a lo mejor puedes escribir un poema muy sentimentaloide, pero si no tiene compromiso, o poca fuerza y garra tiene, ¿verdad? Poca. Yo desde que tú me conoces he cambiado porque el poco, pero tú que no has cambiado nada. Y ahí estamos. No, con nuestros compromisos, con con nuestras cosas, nuestras cosas, con de hace más de 20 historias. años. Vamos, yo he tenido, como tú dices, oportunidad de prestarme a ganar dinero. Claro. Y a mí todas las acciones culturales me cuestan dinero de mi bolsillo. Claro. Pero luego queda en el corazón una cosa que vale más que todo. La satisfacción. Es la satisfacción de poder mirar a todo el mundo con la vista a los ojos, alta. Sí. Y te queda la satisfacción de tu testimonio, porque los hechos en la vida son los que valen, pues lo puedes pasar a los demás. No, y decir, yo sé si esto es lo que hay. Tú te debes a... Tú te y debes tienes que cuidar, tener mucho cuidado a tu amo. porque, Tú te porque debes hoy a estás aquí, tu amo. mañana estás en Claro. el fondo del pozo. Eso vale. Aunque ellos... Y es que aunque los poetas serviles, aunque no se dan cuenta de eso, si se dan cuenta, peor todavía, eso vale mucho. es que Tu dignidad vale mucho. alguien podría creer que bueno, que el poeta es un ser muy suave, o en algunos aspectos casi pusilánime, pero para ser poeta con mayúscula hay que ser muy valiente, ¿verdad? Y muy comprometido. Muy comprometido. Cuando hay que apoyar una causa, apoyarla. Cuando hay que Yo me acuerdo que escribir algo, se yo me escribe. acuerdo una vez que me escribiste un poeta que me dedicaste, que era muy bonito, pasa que ahora no me acuerdo, pero empezaba Ni así: yo. Giralda, mora prostituida por la horda castellana, gente de mentes planas, altivez. Que además era un poema rimado. Y me Sí, digo. pero era un poema precioso. Fíjate. Y además era un Fíjate. poema comprometido, Comprometido. porque era un poema de alguna manera de denuncia de la invasión Castellana. castellana que se hizo de Andalucía. Así es. Entonces, claro, cuando eso en los estamentos del poder no está bien visto, el poetastro, como yo llamo a estos poetas al servicio de la corte, pues no son capaces de dar el do de pecho. Pero Claro. una de las misiones que debe tener el poeta es poner las palabras en la boca de los que no tienen voz, no porque no puedan hablar, sino porque no saben expresar lo que sienten. Y reivindicar. ¿A ti no te ha llamado la atención, creo que te ha llamado la atención, que después de tantos años de democracia, aún en las televisiones y en los medios de comunicación públicos, por ejemplo andaluces, Sí. se sigue hablando de reconquista y se sigue llamando a la Andalucía árabe? Bueno, esto es una cosa indignante. Primero, en el Estatuto de Andalucía, uno de los artículos que pone, no se recita de memoria, pero sí dice la esencia, es que hay una obligación que tiene el Estatuto de Andalucía y por tanto la Junta de Andalucía, que debe gestionar este estatuto, es la defensa y promoción de la cultura y los valores andaluces. Bueno, pues hay material de esta historia y de estos valores andaluces en grandes filósofos como Ibn Rú o Averroes, o Maimónides, en el plano de la teología andalusí judía, o personas muy sabias como Ibn Han de Córdoba, que simplemente, para empezar, el Collar de la Paloma, que es el compendio donde describe con poemas toda la clase de amores posibles, todo el mundo le ha copiado. Todo el mundo. Desde el arcipreste General Pérez de Hita, todo el mundo que ha querido escribir sobre el amor, porque ha descrito todo el tipo de amores. Bueno, y tantísimos sabios y poetas, donde están en la Universidad Andaluza una sección donde se enseñe la literatura
y la poesía andalusí. Y luego la camuflan como árabe. Vamos a ver. Ahí donde iba yo. Los árabes dieron a Andalucía la lengua como vehículo de conocimiento, o en el sentido, como hoy está el inglés, a través del inglés pues se hacen las transacciones comerciales con China, y en su tiempo, a través del árabe, pues se comerciaba desde el Extremo Oriente hasta Occidente. Pero nosotros desde el 711, como ha demostrado la historiografía moderna, somos un pueblo independiente desde el 711 hasta que en 1492, con la última taifa de Granada, es invadida por los castellanos. Bueno, pues nosotros seguimos siendo tratados como un pueblo conquistado porque no se enseña nuestra poesía, no se enseña nuestra literatura, y lo nuestro se pone en manos de los árabes, como en Jaén, los baños árabes. O sea, en plena crisis del califato, que es más o menos cuando se cree que se construyen los baños andalusíes de Jaén, es que la universidad no tiene todavía gente con conocimiento para saber que esos baños son andalusíes, que además no provienen de la cultura árabe, porque si tenemos que buscarle algún antecedente, estaría en lo íbero y romano. Entonces, ¿a qué jugamos aquí? Pero bueno, no le dé idea a nadie, vaya que de aquí a nada, todo en Andalucía sea judío, romano o ibero, y nada de la cultura árabe. No le dé idea a nadie. No, pero eso es otra falacia que se está diciendo ahora. Por ejemplo, dice las tres culturas. ¿Me entiendes, no? Vamos a defender las tres culturas. No, aquí hubo una sola cultura, la cultura andalusí, que daba libertad a los musulmanes, a los cristianos y a los judíos, pero andalusí. Por ejemplo, un personaje muy famoso, Haddad bin Japrú, que fue ministro de aduana y médico de la corte de Abdalrahman III. Bueno, este estudió en árabe andalusí. Su lengua familiar era la lengua romance de Al-Ándalus. Su religión era la judía, pero lo mismo que hoy en día, un andaluz o un español de otro sitio puede ser protestante o puede ser musulmán. Entonces, ¿qué se diría? El protestante de Jaén, ¿no? Se dice fulanico de tal, que es de Jaén, o es andaluz, o es español, pero es una cosa subsidiaria. Bueno, pues se le presenta a Haddad bin Japrú como el judío nació en Jaén, que pero ahí hay intereses, y otros intereses son los del Estado de Israel. Cuando aquí se diga que toda la judería, toda pues en un momento determinado, Israel, que no pinta aquí absolutamente nada, llegará diciendo que nosotros tenemos derechos históricos sobre eso. Estoy diciendo que no dé idea, por si acaso. Poniendo la mano. Entonces hay que dejar claro que aquí hubo una sola cultura, la cultura andalusí. Y es una lástima, hablando en el tema que estamos tratando hoy de la poesía, que en la escuela no se enseñe la poesía de nuestros ancestros, la poesía andalusí, ¿no? Para nada. ¿Y qué crees tú que se debería hacer, Juan Bautista, para revertir esta situación? Para empezar, la Junta que tiene potestad sobre ello, exigirle a las editoriales, desde párvulo hasta la universidad, que traten los 8 siglos de cultura andaluza como deben, como cultura propia, no cultura árabe. Y conozcamos aquellos personajes, aquellos filósofos, aquellos poetas, todo. Tú pregúntale a un niño de primaria, de secundaria, de bachiller, de universidad, dime 3 personajes literarios andaluces del siglo VII al siglo XV. No te lo van a decir. Son 8 siglos de historia, que es casi la mitad de la historia real de España. Y no. Porque no aparecen en los libros, ni en los medios de comunicación. Bueno, y si alguna aparece, aparece como árabe, no como. Sí, bueno, sí, no también. Como, no pero como quiero decir que esa competencia la tiene la Junta. Claro. Puede hacer. Primero saber de qué estamos hablando y después hacer. Claro, pero es que desgraciadamente la Junta de Andalucía pues no está obrando consecuentemente con la defensa de los valores de Andalucía. ¿Y a qué esperamos? Claro. ¿A qué espera? Ya lleva 40 años mandando.
Podrían haber hecho algo, como aquella del anuncio, cada día un granito, se podía haber hecho. Es que lo que tú dices, tenemos o un periodo muy largo, muy extenso, o con muchas cosas que sacar a la luz, que están ahí, y sin embargo no se sacan. Para nada. Por no enseñar, no se enseña en profundidad, ni siquiera la obra de Blas Infante. Una persona que siendo de clase acomodada, sacrificó su vida por Andalucía, por el conocimiento de Andalucía, y acabó como acabó, lo asesinaron. Para empezar hay que cambiar toda la terminología, todo el vocabulario de aquella época, que no es difícil, menos hoy con los medios que tenemos para cambiar. Y después enseñar nuestra cultura, nuestra historia. Claro. Pues es que aquí hemos pasado de los visigodos a... No, aquí se enseña la historia, la época de la Bética, a un poquito de los visigodos, y ya con 3 renglones se pasan hasta los Reyes Católicos. A Carlos I. O sea, es increíble. Es decir... Y claro, cuando en las aulas de literatura se enseña la literatura, pues una de las cosas que los profesores debían de investigar y estudiar y mostrar a los alumnos es la tremenda conexión que hay, porque no se rompió el lazo poético entre los andalusíes y los poetas actuales. ¿Lees otro poeta? Otro poema, Juan Bautista. Al menos te voy a leer uno y luego dejo otro para el final. Es que tengo subrayados varios, pero no sé cuál. Pues la realidad es que... Este que era que te decía antes, que sí, de alguna forma no estoy de acuerdo con don Antonio Machado. Se llama Caminante. 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 Ahí puedes decir hay camino. Ahí puedes decir que has plagiado a Antonio Machado. Sí, lo pueden decir, claro. Bueno, lo asumo. Te ha inspirado. Lo asumo. Caminante, hay camino. El camino está hecho. Apenas queda un trecho que no esté en tu destino. Depende de tu edad. Claro. Es un cósmico sino. Ni de nuestros sueños somos en verdad dueños. Es un rodar al vino. ¿Crees que tu vida es una llama viva? Y es bote a la deriva. Al comenzar de una ida. El son de tus canciones, el olor a naranja, la carta en la baraja, dejan de ser opciones. Caminante, hay camino. El camino está hecho. Apenas queda un trecho que no esté en tu destino. Precioso. Es, digamos, un culto al sino, que es lo que hablábamos antes. ¿Tú crees que, en mi propia opinión, ya sé que es muy subjetivo, muy arriesgada, es mi opinión? Se hace camino al andar, no. Tú andar el camino que ya está hecho. Perdón, don Antonio, pero no estoy de acuerdo. El sino ya te lo tiene un poco marcado. El sino te lo tiene marcado desde que empieza tu vida, como digo yo. O sea, de que empieza a andar ese camino. Ahí hay una conexión también un poco con lo islámico, ¿no? También. El sino. Te lo he dicho antes. Ahí estamos. Yo te voy a leer un poema de tu libro, Ver al viento, que también es muy bonito. Dice: le arranco una hora a la madrugada, los párpados tiran del brazo de Morfeo, cuando los placeres se han vuelto prohibidos, cuando ya estamos rendidos de bregar y el día va a quebrarse en enloquecidos lamentos y en angustiada sábana el no perdernos en la sombra. Mis sueños quedaron como hojas de un jardín en otoño, están todas las palabras en el silencio de mi alma.
Por eso muchas veces se dice que el silencio habla, ¿no? El silencio. El silencio habla. Basta con tener el oído alerta y saber escuchar. El silencio habla. Muchas veces, ante determinadas situaciones, la mejor respuesta no es desfogarse, no es la confrontación, no es sino silencio. guardar silencio. Y esto lo tengo yo comprobado muchas veces. A la persona que te ha hecho el desaire la hace mucho más reflexionar con un silencio que ya más prolongado que no con una réplica iracunda. Por supuesto. Con la réplica iracunda no reflexionaría, pero con el silencio sí reflexiona. Pero te das cuenta de lo que te decía al principio. Hay cosas que son universales. Como son universales, otros poetas ya la han tratado. Sí. Yo doy mi propio punto de vista, pero de algo que es universal, que todos podemos estar o pasar por ahí. Entonces tú dices, ¿esto me recuerda? Claro que te recuerda, porque lo he leído y porque son sentimientos comunes. Sí. Porque el ser humano, en cuanto a sentimientos, ha cambiado poco. Sí. Cambia la forma de Los plasmarlos, los pero sentimientos son los mismos. Los mismos. Eso es lo mismo. Entonces es normal, como te he dicho antes, que algún verso o algo te recuerde a aquellos poetas de Andalucía, claro. Sí, porque el sentimiento es el mismo sentimiento y el lugar el mismo. Y una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué le recomendarías tú a estas personas de buena voluntad, hombres o mujeres, que están entrando en el campo de la poesía? ¿Qué le recomendarías tú, con tu experiencia ya de poeta y de bregar la lucha por la vida? Primero, que se comprometan consigo mismos a escribir todo lo que les venga al lápiz. Segundo, que si tienen gente de un nivel cultural determinado y buena gente, buenos amigos, que le den a leer los poemas. Si quiere tocarlos, se retoca. Un poema no está concluido nunca. Aún después de verlo publicado. No es un desprestigio que un buen amigo con experiencia le diga, mira, si esto lo pusiera así de esta manera, plasman mejor el sentimiento que te quieras dar. Tú sabes que algunas veces yo he traído libros, he traído fotocopias de poemas de mis libros retocados después de haberlos publicado. No pasa nada. Y que si un poema te gusta, déjalo así. Si no te gusta, no lo rompas, apárcalo y en un momento determinado vuelve sobre él. Porque ahí de alguna forma tú has plasmado parte de tu vida. No puedes, porque no te guste cómo ha quedado, decir, no vale, no, sí vale. Cuestión de que igual o lo enfocas de otra manera o retocas algunas cosas y te va a quedar bonito. Y siempre no dejar de escribir. ¿Que publicas? Bien. ¿Que no? Déjalo ahí. Tú te satisface escribir, sigue escribiendo. ¿Alguna vez publicarás? Sobre todo publicar no es imprescindible. Sobre todo buscar esos momentos de soledad, de interioridad, en que uno es que siente que tienes que decir algo. Entonces tienes que coger el lápiz, el bolígrafo, y es el momento de... Que es lo que te dije al principio. Como yo no tengo un contacto con nadie para escribir nada en este tiempo, 3, 6, 15 meses, pues yo cuando tranquilamente creo que estoy inspirado, me pongo a escribir. Que no hago un poema entero, no, pero ya tomo mi apunte y hago una especie de borrador. Ya habrá tiempo de acabarlo y de retocarlo, pero si tienes la oportunidad y estás en el momento, escribe, que no es tan complicado. Cualquiera tiene un lápiz a mano. Otra pregunta que te hago. ¿La poesía andaluza actual crees que se lee poco, mucho, bastante fuera de Andalucía? Si es que en realidad de cada... Voy a ser muy egoísta. De cada 10 poetas buenos que hay en España hoy, 9 son andaluces. Por eliminación tienen que leerlos, sin más remedio. Además, somos los mejores. Y ya no es papanatismo ni es chauvinismo, no. Coger el listado de los poetas que se leen, que a veces no coinciden con los que se venden, sí. Pero es como un porcentaje muy alto de ellos son andaluces. Lo decíamos el otro día, si es que en Andalucía... Pare los poetas. Salen como la hierba en primavera. Es curioso, el otro día en un programa de radio, creo que lo vi, estaban entrevistando
a una persona sencilla de la Alpujarra y hacía unos trovos extraordinarios, pero pues ni se las daba de poeta ni nada, es que como una cosa normal. Sí, como una cosa normal. Y cuando para ser un buen trovista, el trovo sabes que te lanzan unos versos y tienes que contestarle inmediatamente con otros versos. Improvisarlos. O hay que ser poeta, digamos, de esencia. De Si sentimiento. no te salen tan... No te vas a parar en ese momento a medirlos ni a arrimarlos, no te salen sino que vayan tan fácil. saliendo, claro, por supuesto. De todas maneras, una conclusión que se saca, Juan Bautista, es que en un pueblo donde abunden los poetas, donde se haga poesía, donde se lea poesía, ese es un pueblo que se alejará de la guerra, ¿verdad? Siempre. Y ahí es donde viene lo que hemos estado comentando antes. No hay un déficit de cultura en Andalucía, no hay nadie interesado en que el nivel cultural andaluz esté un poco estancado. Pues sí. Ningún poeta ha sido defensor a ultranza de ningún conflicto bélico, nunca. Sí. A veces se han visto inmersos en ello, pero siempre defendiendo una opción que tenga cierta dignidad. Sí. Así es que Alberti era comunista y era republicano. Sí, pero él no promovió la guerra ni defendió la guerra, él defendió la paz. Que no es lo mismo. Y Pablo Neruda lo mismo. Le pilló aquí, pero bueno, y le pilló en aquella época, sí. Pero él no fue ni partidario de la rebelión militar, ni del golpe de Estado, ¿verdad que no? De valores democráticos. Y Pablo Neruda. Hay una diferencia, y Pablo Neruda igual. Y mira, Rafael Alberti estuvo por ahí muchos años y Pablo volvió a su tierra muchos años después. Claro. Ese es el tema. Bueno, pues estamos me llegando... tengo que dejar que lea un poema, sí, que tú sabes para quién va dedicado y que lo encontré casualmente en otro libro. En otro libro. Bueno, pues di el título del poema y adelante. Y con esto vamos a concluir el programa. Sí. Una historia y un final. ¿Te suena? Me suena El bastante. título de la novela. Sí. Viene al final este poema, pero no exactamente así. Es lo que te decía antes. Un poema no está acabado nunca, al menos para mi punto de vista. Para uno mismo. Se puede retocar sin que pierda la esencia ni el objeto de ese para poema. el que fue escrito. Una historia y un final. No recuerdo ya tu cuerpo. Mis manos no recuerdan tu piel. El sabor de tus besos olvidaron mis labios. No percibo el aroma que embriagaba mis sentidos. No puedo olvidar. Qué ojos tan vivos. Aquella apariencia tan fría y aquel idealizado camino. Ni dejo de pensar que una absurda nada se nos quiso cebar. Ya sabes por dónde viene el poema. Pues gracias, Juan Bautista, por estar hoy aquí con nosotros. Como umbral en aquel programa de televisión. Caminar Veredas. Por cierto, si alguien quiere adquirirlo el libro, ¿dónde lo puede adquirir? O se dirige a ti, o se dirige a mí o directamente a la editorial. Si quieres, tú da mi correo y ya está. Bueno, de memoria bueno, no... al que me lo pida a mí, sí, se lo mando regalado. Al que le pida a la editorial tendrá que pagarlo. No sé si trae aquí tu correo. No creo. Exactamente. Bueno, pues el número de Juan Bautista Serrano Cueva es 679-143155. 679-143155. Bueno, Juan Bautista, despedimos el programa con muy bien. Guadalquivir 61, que ha editado una vez más el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y solo recordarles que Juan Bautista es un poeta de Jódar, afincado en Granada, un poeta que es fiel a sí mismo y no se vende a nada ni a nadie, y amante profundamente de la cultura andaluza y de todo lo relacionado con Andalucía, sin por supuesto despreciar nuestro sentimiento humanista a todo el mundo, ¿verdad? Y amigo de mi amigo.
y encantado de que esté aquí contigo. Pues gracias, Juan Bautista, y hasta otro día. Muy bien. Nos veremos en nuestro programa, queridos telespectadores.